Pues Baruch Hashem, nuevamente estamos con nuestro estudio de Torah. Ahora la porción 35, que lleva por nombre Naso, que significa levanta o alza. Esta porción la encontramos en la Torah, en Bamidbar, o Números, capítulo 4, pasuk 21, hasta el capítulo 7, pasuk 89. Nuestra Haftarah la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, pasuk 2 al 25, y en el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 21, pasuk 17 al 26. En esta porción de la Torah encontramos, después de que concluyera el conteo de los levitas, viene un censo y deberes donde se asignan las tareas de transporte del tabernáculo a la familia de los Gerson y los Merari. Se ordenan las leyes para expulsar temporalmente del campamento a las personas ritualmente impuras. Se detalla la ley de la persona que roba o defrauda, exigiendo la devolución del total más un quinto de recargo y un sacrificio. Se describe el ritual de las aguas amargas para verificar la fidelidad o inocencia de una esposa acusada de adulterio por celos. Se establecen las leyes para quienes hacen un voto de santidad voluntario, prohibiéndose el vino, el corte del cabello y el contacto con cadáveres. El Eterno entrega a Aarón y a sus hijos la famosa fórmula de 3 versículos para bendecir al pueblo de Israel. Se detallan los regalos que los líderes de las 12 tribus llevaron durante 12 días asignados para la inauguración del altar, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Nuestro tema lo hemos intitulado Responsabilidad y pureza igual a bendición. Nuestro estudio comienza diciendo: habló el Eterno a Moshe diciendo: haz el censo de los hijos de Gerson, también a ellos según sus casas paternas, por su familia, de la edad de 30 años para arriba, hasta la edad de 50 años. Los contarás, y todo el que viene al ejército para hacer trabajos en la tienda de reunión. Nuestro primer punto, el ejército. Al final del pasuk 23 de nuestro estudio que acabamos de leer, se encuentra la frase todo el que viene al ejército para hacer el trabajo en la tienda de reunión, específicamente en Bamidbar 4:23. A la luz de la Torah se esconde un significado espiritual muy profundo. En hebreo la palabra usada para ejército en este pasuk es sabá, que generalmente se refiere a las fuerzas militares o las fuerzas celestiales. No por algo uno de los nombres del Eterno es Hashem Sebaot. Desde la perspectiva rabínica se nos enseña que este texto nos quiere decir que el servicio divino es una batalla espiritual constante y no un trabajo físico ordinario. Los sabios del Midrash explican que el servicio en el tabernáculo no era simple mano de obra, era el trabajo de un ejército, porque requería la misma disciplina, el mismo orden y la obediencia que un soldado en el frente de batalla necesita para poder luchar. Porque el verdadero enemigo no eran otras naciones, no era tu hermano, tu vecino, o sea, no, estamos hablando de que el verdadero enemigo eran las fuerzas del caos, la impureza y las inclinaciones negativas del Yetzer Hará. Cuidar la santidad del tabernáculo era defender la presencia de Elohim en este plano terrenal. Así como en un ejército, cada soldado tiene un puesto específico, si el soldado del frente abandona su puesto, toda la línea cae. Hashem asigna tareas exactas a cada familia de los levitas. Unos cargaban maderas, otros las telas, otros los utensilios sagrados. Cada uno tenía una función, porque ningún trabajo es pequeño para el Eterno. Cargar las estacas exteriores era tan vital para el ejército de Elohim como transportar el arca de la alianza. Aprendemos que dentro de una comunidad alineada a la voluntad de Hashem, cada función que tiene cada miembro es crucial, sagrada y específica. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, este concepto se conecta directamente con los creyentes en Yeshua como Mashiach, ya que el apóstol Saulo utiliza exactamente el mismo lenguaje militar al decirle a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Yeshua el Mashiach. Segunda de Timoteo 2:3. Todo aquel que viene al trabajo de las cosas celestiales está entrando a un ejército espiritual, ya que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como nos los menciona Efesios 6:12. Se nos dice que todo aquel que quiere servir al Eterno no viene a un pasatiempo de sentimentalismo o como una salida fácil de los problemas de nuestra vida. Se viene a ser parte de un servicio como soldado que requiere obediencia, disciplina, pureza, orden y un profundo sentido de responsabilidad para poder ser una mujer o un hombre de guerra. Esto es lo que nuestro estudio nos quiere decir cuando se menciona que se haga el cómputo de todo aquel que viene a servir en el ejército para trabajar en el servicio de la tienda de reunión. Nuestro punto número 2, la elevación. El punto central y más espiritual de nuestra Parashat Naso es la elevación de la persona y la comunidad para convertirse en un santuario apto para la presencia divina, la Shekinah, ya que el propio nombre de esta porción Naso significa elevar o levantar. Y en este shur la palabra Naso significa literalmente elevar cabeza. El servicio al Eterno no rebaja al ser humano, sino que lo dignifica y lo eleva espiritualmente. El punto central es la purificación del campamento. Al limpiar las impurezas, restituir lo robado y resolver los celos familiares como el de la mujer Sotá, temas que este estudio nos narra, son para que el pueblo temeroso del Eterno cree un espacio ordenado y sagrado donde Hashem pueda habitar en medio de ellos. En el capítulo 5, pasuk 1 al 8, nos habla sobre la purificación del campamento y la restitución por el pecado. En los pasuk 1 al 4 nos habla sobre la expulsión de los impuros. Hashem ordena que toda persona con cierta impureza ritual, como la lepra o flujo corporal, sea enviada temporalmente fuera del campamento. Esto no se trata de un castigo para estas personas impuras, sino una medida para proteger la santidad comunitaria y que la Shekinah, la presencia divina, siguiera habitando en el centro del campamento. Para esto, el pueblo debería mantener un estándar de pureza física y espiritual. No es difícil entender que para que la presencia de Elohim permanezca entre nosotros, debemos alejarnos de todo lo que nos contamina, como los malos pensamientos, los chismes, las mentiras, el robo y los placeres terrenales. Es por eso que en los pasuk 5 al 8 el texto pasa a legislar sobre los delitos contra el prójimo, como el robo, el fraude o el engaño. La Torah dice que cuando alguien comete un pecado, comete una ofensa contra Hashem. Para solucionar este problema, la persona debe confesar explícitamente el pecado que cometió. En la perspectiva hebrea, el error debe ser verbalizado para que el arrepentimiento con Teshuvah sea completo. Pero tengamos cuidado. No malinterpretemos este texto del pasuk donde cita y confesarán su pecado que hicieron, porque hoy en día puede ser contraproducente este acto, ya que algunos líderes o ministros que no están sirviendo dignamente en las cosas del cielo podrían usar esta confesión para dañar más al pecador arrepentido. Porque cuántas personas no se han decepcionado de comunidades o congregaciones a donde llegan arrepentidos y cansados de seguir cometiendo transgresiones, y al confesar en intimidad su pecado, al poco tiempo toda la comunidad o la congregación sabe lo que la persona hizo, y en ocasiones es vituperado y repudiado por los que se dicen ser miembros y temerosos de Hashem. A la luz de la Torah se nos dice que la confesión es un requisito para poder arrepentirse y reconocer su pecado, porque bien sabemos que no hay expiación sin confesión, pero no ante el ser humano, que es igual o más pecador que aquel que reconoce su transgresión. Desde una perspectiva hebrea y rabínica, el judaísmo no comparte la idea de la confesión auricular, de confesar los pecados a un ser humano para obtener el perdón, ya que el único que perdona los pecados es Hashem, por lo que la confesión se hace directamente a él. Los sabios explican que esta confesión, que en hebreo se conoce como vidui, se realiza de manera verbal y directa ante Akadosh Baruj Hu. Cuando la Torah requería llevar un sacrificio al tabernáculo por un pecado,
El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado en voz baja directamente a Hashem, no al oído del sacerdote. El sacerdote solo oficiaba el ritual, pero no escuchaba la confesión ni perdonaba el pecado. El Tejilín 32:5 nos dice, David Amelech, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Hashem y tú perdonarás la maldad de mi pecado. La confesión es exclusiva al Eterno. También Proverbios 28:13 nos cita, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El pensamiento rabínico enfatiza de manera radical que ningún ser humano tiene el poder de absorber a otro de sus pecados contra Elohim. Maimónides el Rambam, en las leyes del arrepentimiento y Lijot Teshuvah 1:1, establece que la confesión es un mandamiento de la Torá y detalla cómo debe de ser la fórmula. El pecador debe de decir directamente a Hashem en su oración privada, dándonos un ejemplo, como el decir, por favor Hashem, he pecado, he cometido iniquidad, he transgredido ante ti. Ahí Maimónides deja claro que la confesión es un acto íntimo entre el alma y su Creador. El Talmud, en el Tratado de Yom Kippur, los sabios instituyeron las oraciones de confesión que se realizan colectivamente en el Día del Perdón. Estas oraciones están redactadas en plural, hemos pecado, y se recita directamente ante el Eterno en la sinagoga. Nadie le cuenta sus faltas individuales al rabino o a otra persona. Pero pongamos atención, existe una sola excepción donde el ser humano entra en juego y se conecta directamente con lo que estamos estudiando. Si el pecado es entre nosotros y el Eterno, por ejemplo, romper el Shabbat o comer algo no kasher, la confesión es estrictamente privada entre uno y Hashem. De hecho, se nos enseña que es un error y una falta de recato andar contándole tus pecados personales a otra persona. Ahora, si el pecado es entre tú y tu prójimo, ya sea que le robaste, le insultaste o cometiste una falta contra él, se enseña que Hashem no te perdona hasta que vayas con esa persona y le pidas perdón directamente y repares el daño que le causaste. Una vez que te reconciliaste con él, entonces vas ante Hashem y confiesas tu falta, pero no ante un ser humano. Como temerosos de Hashem y creyentes en Yeshua como Mashiach, nuestro intermediario para el perdón no es un líder religioso terrenal, sino los méritos de Yeshua ante el Padre, como nos lo cita 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La intención espiritual de la confesión que nos ordena en la Torá, que es la fórmula para el perdón y expiación de pecado, es directamente y exclusiva con Hashem. Este pasaje nos revela un principio a la luz de la Torá. Los pecados contra los seres humanos son considerados pecados contra Hashem. Mateo 5, 23, 24 nos dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Hashem no acepta nuestra ofrenda ni nuestro servicio en el ejército de la tienda de reunión si primero no nos hemos reconciliado y reparado el daño causado a nuestro prójimo. Punto número 3. La mujer sotá. La ley de la sotá se refiere a la esposa bajo sospecha de infidelidad por celos del marido, descrita en Bat Midbar o número 5 del 11 al 31. Es uno de los pasajes más mal interpretados de la Torá, ya que analizada desde una perspectiva hebrea y rabínica, no era un acto de opresión, sino un mecanismo milagroso diseñado para proteger a la mujer y restaurar la paz familiar, el Shalom Bayit. Veamos a la luz de la Torá el procedimiento y el milagro de las aguas amargas mencionadas en este tema. Cuando un esposo se llenaba de celos obsesivos y sospechaba que su esposa le había sido infiel en secreto, esto sin que hubiera testigos, ya que si hubiera testigos aplicaba la ley de un tribunal normal. Al no haber testigos, el esposo llevaba a la esposa ante el sacerdote, ante el Cohen Gadol, al tabernáculo. El sacerdote realizaba un ritual que consistía en lo siguiente:
El sacerdote tomaba agua en una vasija de barro. Posteriormente ponía en el agua polvo del suelo del tabernáculo. Después escribía en un pergamino las consecuencias del pecado e incluía el nombre sagrado de Hashem. Y luego borraba esa tinta dentro del agua. La mujer procedía a beber el agua. Si era culpable, su vientre se hinchaba y moría. Si era inocente, el agua no le hacía daño. Quedaba purificada y Hashem bendecía, concediéndole fertilidad para poder tener hijos. Ahora, desde una perspectiva rabínica sobre la protección de la mujer, los sabios del Talmud en el Tratado de Sotá explican que este ritual era sumamente restrictivo y tenía como fin detener los celos destructivos del esposo. Esto por los siguientes motivos. El ritual era público y humillante para la familia. Un hombre no sometía a su esposa a esto a la ligera. Debía tener bases serias, ya que el juicio era divino, no era terrenal. En el mundo antiguo, un hombre celoso podría maltratar o matar a su esposa basando únicamente en la sospecha de que le fue infiel. Por este motivo, la Torah le quita el juicio al hombre y se lo entrega a Hashem. Si el agua no le hacía nada, el esposo estaba obligado por ley a pedir disculpas, confiar en ella y restaurar el daño matrimonial. El Talmud revela un secreto impactante, ya que si el esposo alguna vez había cometido un pecado de inmoralidad sexual, el agua milagrosa no causaba efecto en la esposa, aunque ella hubiera cometido el pecado. Para que la mujer fuera expuesta por el agua, el esposo tenía que estar completamente puro y sin haber transgredido la Torah en alguna consecuencia o en algún pecado de inmoralidad sexual. Ahora, borrar el nombre de Hashem escrito en un pergamino es un pecado gravísimo. Sin embargo, en la ley de la Sotá, Hashem mismo ordena que su nombre sea borrado e impregnado en el agua que la mujer iba a beber. Se nos enseña que grande es la paz familiar, el Shalom Bay para el Eterno, pues para traer paz entre un esposo y su esposa, el Santo bendito sea, ordena que su nombre, ¿sí?, ese nombre escrito en santidad, fuera borrado en el agua. El punto espiritual más alto aquí es ver cuánto le importa a Hashem la armonía del hogar. Él prefiere que su propio honor y su nombre sean borrados, con tal de eliminar la duda, limpiar el nombre de una mujer inocente y salvar un matrimonio. Así como el nombre del Eterno fue borrado y sumergido en las aguas amargas para absorber la maldición y traer paz en el hogar, Yeshua absorbió la maldición del pecado para reconciliarnos a la humanidad con nuestro amado Akadosh Baruj Hu. El tema de la mujer sorprendida en adulterio que nos narra el capítulo de Juan 8 del 1 al 11 en algunas versiones de la Biblia, cuando le traen a Yeshua a una mujer acusada en adulterio, se basan en una tradición oral, ya que no aparece en los manuscritos más antiguos, ni griegos ni hebreos, pero nosotros podemos usarla como un ejemplo a la luz de la Torah. Nos narra que Yeshua se agacha y escribe en el polvo de la tierra. Muchos eruditos ven esto como una alusión directa al polvo del tabernáculo, usando en la ley de la Sotá, al exigir que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yeshua aplica el principio talmúdico, el principio de la Torah oral. El acusador debe estar limpio para que el juicio pueda proceder dignamente. La ley de la Sotá nos enseña que el Eterno interviene directamente para defender la verdad y que la paz en el hogar es una de las cosas más sagradas para él. Ahora, en este caso, la Torah oral nos hace mención que esta mujer fue hallada en adulterio. Pero si fue hallada en adulterio, ¿por qué no traía a la persona con la cual fue hallada en adulterio? Cuando Yeshua se baja y escribe sobre la tierra, él sabía perfectamente la ley, qué se tenía que hacer. Y él escribe el nombre de la mujer, pero también escribe el nombre del cual transgredió con ella, ¿sí?, los cuales pecaron en adulterio. Ahora, se nos dice
por medio de la Torah oral que esta mujer fue adúltera, pero con el sumo sacerdote Caifás. Por eso es que Yeshua sabía esto y escribe y les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues nadie estaba libre de pecado. Bueno, nuestro cuarto punto es el Nazir o Nazareo. En el Pasuk 1-2 del capítulo 6 de nuestro estudio, la Torá nos cita lo siguiente: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando un hombre o una mujer determine prometer un voto de Nazareo para consagrarse al Eterno. Veamos a la luz de la Torá qué es lo que nos quiere decir este Pasuk. Un nacido, un nazareo, era un hombre o mujer que decidía voluntariamente apartarse y consagrarse a Hashem de una manera extrema por un tiempo determinado. El periodo estándar era de 30 días aproximadamente. Para lograr esta santidad, la Torá le imponía 3 restricciones estrictas: abstenerse de vino y la uva. No podía beber vino, sidra, ni comer uvas frescas, pasas o cualquier derivado de la vid. El vino tenía la capacidad de relajar la mente, pero en exceso nubla la razón y debilita el autocontrol, abriendo la puerta a la inmoralidad. El Talmud, en el Tratado de Sotá 2a, enseña que la sección del Nazir se colocó inmediatamente después de la ley de la mujer Sotá, la esposa bajo sospecha de adulterio, por una razón directa. Quien ve los estragos destructivos que causa la infidelidad y las pasiones descontroladas debe abstenerse del vino. El vino suele ser el detonante de la pérdida de límites. El prohibir el vino, la Torá le pone al nazir un cerco de protección físico para mantener su mente completamente sobria, lúcida y enfocada en Hashem. En el antiguo Israel, los sacerdotes, los Kohanim, tenían prohibido beber vino, únicamente mientras estaban de servicio en el tabernáculo o en el templo, como nos lo menciona Vallecra o Levíticos 10:9. Sin embargo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, debía mantener un estándar de pureza aún mayor que el Kohanim normal. El nazir se le exigía no beber vino durante todo el tiempo que duraba su voto. Esto nos enseña que el nazir, a través de su consagración voluntaria, eleva su estatus espiritual al nivel del sacerdocio más alto. Su vida entera se convertía en un templo viviente, por lo que debía estar en un estado constante de lucidez y servicio. La Torá es tan radical que no solo prohíbe el vino, sino también las uvas, las pasas, el vinagre y hasta las semillas, como nos lo menciona Bamidbar 6:3-4. Los sabios explican que esto nos enseña un principio espiritual muy profundo. Para alejarse de un pecado o de una debilidad, no basta con evitar el acto final. Hay que apartarse de la raíz que lo produce. Si el nazir se le hubiera permitido comer uvas, eventualmente habría deseado el jugo y del jugo habría pasado al vino. Al cortar el contacto con todo lo relacionado con la vid, se elimina por completo todo tipo de tentación. En resumen, la prohibición de la vid busca que el buscador de Hashem mantenga el dominio propio absoluto y una mente clara, que sus decisiones sean guiadas por el Ruach HaKodesh y no por los impulsos del cuerpo. El otro punto de Nazir era no cortarse el cabello. Dejaba crecer su cabello salvajemente, como una corona de santidad sobre su cabeza. Ahora, desde la perspectiva hebrea y rabínica, dejar crecer el cabello tiene 3 significados espirituales. En la antigüedad y hoy en día, el corte y el cuidado del cabello y la barba forman parte de la estética, la moda y el estatus social. Al dejar que su cabello creciera de forma salvaje y natural, sin peinarlo ostentosamente ni recortarlo, el nazir ponía una pausa a su preocupación por la apariencia física y la aprobación de la sociedad. El cabello largo y desalineado reflejaba que la persona estaba tan enfocada en su alma y en su conexión con Hashem que los lujos estéticos terrenales pasaban a un segundo plano. A la luz de la Torá,
el cabello no es simplemente tejido muerto. Se considera una extensión de la energía espiritual y de los pensamientos que emanan de la cabeza. Al no tener o al no poder cortarle o meter tijera o navaja, el Nazir permitía que esa fuerza vital creciera en su estado más puro y natural, tal como Hashem lo creó. El caso más famoso de un Nazir en la Torah es el caso de Shonshon, quien fue un Nazir desde el vientre de su madre. La Torah muestra que cuando le cortaron el cabello, no perdió un poder mágico, sino que rompió el pacto de consagración con Hashem, y por lo tanto la presencia divina y la fuerza espiritual se apartaron de él. Jueces 16:20. En hebreo, la palabra Nazir comparte la misma raíz que la palabra Neser, que significa corona o diadema. La Torah dice explícitamente porque la corona de Solomón estaba sobre su cabeza. Bamidbar 6:7. De esto aprendemos lo que para el mundo físico parecía un cabello desarreglado y descuidado, para el mundo espiritual era una corona real de santidad. El Nazir se coronaba a sí mismo como un príncipe de Hashem mediante su autocontrol y su entrega. Hoy en día, como temerosos de Hashem, aunque no nos dejemos el cabello largo como el Nazir, el principio espiritual es aprender a gobernar nuestro ego, nuestros bajos impulsos. La pregunta: ¿cuánto tiempo y energía gastamos en nuestra apariencia externa para agradar a los hombres, en comparación con el esfuerzo que ponemos en embellecer nuestra alma para agradar a Hashem? La Torah nos menciona que también no podía contaminarse con muerte. No podía acercarse a ningún cadáver, ni siquiera si fallecía su padre, su madre o su hermano. Su nivel de pureza en este aspecto era igual o superior al del sumo sacerdote. La prohibición de no contaminarse con un muerto es la restricción más severa del Nazir. La Torá dice que si alguien muere repentinamente junto a él, el Nazir contamina su cabeza consagrada al Eterno y debe reiniciar todo su voto nuevamente desde cero. Desde la perspectiva hebrea, esta regla encierra tres verdades espirituales muy profundas. La número 1: Hashem es el Elohim de vida, y la vida es alegría, y la muerte es la fuente suprema de la impureza ritual, llamada en el Talmud Ahabatumá, el padre de la impureza. La muerte representa la ausencia total de la presencia divina, el cese de la capacidad de cumplir mandamientos y el recordatorio físico del pecado original en el mundo. El Nazir se consagra para ser un canal de vida, de santidad y luz divina en la tierra. Al prohibirle acercarse a un cadáver, la Torá le exige apartarse por completo del poder de la muerte, para evitar el decaimiento y la tristeza absoluta, ya que lo principal es mantenerse conectado exclusivamente con la fuente de vida, esa fuente eterna que es Hashem. Para entender el pasuk de esta regla, debemos compararla con las leyes de los sacerdotes. En Vayikra 21, a un sacerdote común se le permitía contaminarse por la muerte de sus familiares directos, padre, madre, hijos y hermanos o esposa. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, se le prohibía rotundamente tocar un cadáver, incluso de sus propios padres. La Torá eleva al Nazir al mismo nivel de restricción del sumo sacerdote, como ya lo hemos estado viendo. Esto nos enseña que un judío o un temeroso de Hashem, por su propia voluntad y libre albedrío, puede alcanzar un estatus de santidad tan elevado ante los ojos de Hashem como el del hombre más sagrado en el templo. Recordemos que Yeshua dijo: y mayores cosas que las que yo hago ustedes harán. Pero hasta hoy no nos hemos consagrado. No podemos hacer las cosas y las maravillas que Yeshua hacía. La supremacía del llamado espiritual sobre los lazos de carne, esta es la lección más difícil pero más profunda. Al prohibirle el luto físico y el contacto con sus padres fallecidos, la Torá no está prohibiendo la falta de amor a la familia, sino está enseñando un orden de prioridad. El voto del Nazir representa un compromiso total de su alma con el Creador.
Cuando el Nazir asume este estado, su vida ya no le pertenece a sus deseos personales ni a su obligación social. Le pertenece por completo a Kadosh Baruj Hu. Aunque hoy no operamos bajo las leyes de la pureza ritual del templo, el principio del Nazir ante la muerte nos deja una enseñanza muy poderosa. Alejémonos de la muerte espiritual, ya que hoy en día el contaminarnos con muerto es cuando nos rodeamos de lugares o conversaciones llenas de lashon hará, de idolatría, de burla o personas negativas que apagan la luminosidad de nuestra alma. El vivir en el pasado cargando rencores o culpas antiguas, eso es cargar un cadáver espiritualmente hablando. Hashem quiere que caminemos en la luz de vida y mirando hacia el mundo por venir. Aunque hoy en día no se puede realizar el voto formal del Nazir, porque no existe el templo de Jerusalén para presentar los sacrificios requeridos al finalizar el voto, las lecciones espirituales son completamente vigentes para nuestra vida diaria. El Nazir no nacía haciéndolo, elegía hacerlo. Los sabios enseñan que la sección del Nazir viene justo después de la Sotá, como lo hemos dicho, para enseñarnos que si vemos que el mundo que nos rodea está cayendo en la inmoralidad, el materialismo o los vicios, como temerosos de Hashem debemos hacer un cerco a nuestras conductas diarias. Si identificamos un área de debilidad en nuestra vida, por ejemplo, las redes sociales, la murmuración, el apego al dinero, la inmoralidad, etc., debemos decidir voluntariamente apartarnos de todo eso para purificar nuestra neshama y reconectarnos con Hashem. Como temerosos de Hashem debemos cuidar con qué alimentamos nuestra mente. Hoy en día la intoxicación no solo viene por beber vino en exceso, sino de lo que vemos, escuchamos y consumimos en el día a día. Estar alertas y sobrios espiritualmente nos permite escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu claramente. Mateo 8:22, Yeshua hace mención de algo muy espiritual a todo el que quiere servir al Eterno. Él dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. No está diciendo desatender a la familia o hacer un lado a la familia, sino que comprendamos que cuando Hashem nos llama a una misión o a una vida de santidad, las prioridades del reino de los cielos ocupan el primer lugar que cualquier otra cosa. En resumen, el Nazir nos enseña que la verdadera libertad es el dominio propio. No necesitas huir del mundo para ser santo, pero sí necesitas la disciplina espiritual para decirle no a los deseos de la carne y decirle sí a la voluntad de Hashem. Nuestro punto número 5, la bendición sacerdotal. Ahora entremos entonces al clímax espiritual de la Parashá Naso. La bendición sacerdotal, o el Birkat Kohanim, conocido en hebreo, descrita en Bamidbar 6, pasuk 22 al 27. Estas son las palabras exactas que Hashem ordenó a Aarón y a sus hijos pronunciar sobre el pueblo, y es una de las oraciones continuas más antiguas de la humanidad. La bendición consta de 3 versículos en hebreo que van creciendo de tamaño. 3 palabras, luego 5 palabras y finalmente 7 palabras, creando una hermosa estructura que desborda la bendición de menor a mayor grado. Hashem te bendiga y te guarde. Desde una perspectiva rabínica, los sabios explican que la palabra te bendiga se refiere a los bienes materiales, el sustento y el éxito en el trabajo. Pero la Torah añade inmediatamente y te guarde, porque la riqueza material sin protección espiritual puede destruir a una persona. Hashem promete guardar tus bienes para que no te esclavicen y estés en peligro a causa de tus bienes. Hashem haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. ¿Cómo resplandecer el rostro de Hashem? Se nos enseña que es a través de la luz de la Torah y la sabiduría espiritual. De este modo, pedimos que Hashem nos conceda intelecto para comprender sus misterios. La palabra tenga misericordia en hebreo es bijuneja, viene de la raíz gen, que significa gracia. Pedimos que el Eterno te dé gracia para que halles favor ante los ojos de los demás. Para un creyente de Yeshua como Mashiach, el resplandor del rostro de Elohim es la manifestación misma de la gloria de Mashiach. Es la luz del mundo que disipa las tinieblas de nuestra mente y nos otorga la gracia divina
para salvación y redención sin que la merezcamos. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Hashem alce su rostro significa que Él decide perdonar tus faltas, mirándote con amor, compasión y total atención como un padre mira a su hijo pequeño. El cierre de toda la bendición es la paz, es el shalom. Los sabios del Midrash enseñan, el mundo no puede sostener ninguna bendición si no hay shalom, si no hay paz. El shalom es la vasija que retiene todas las demás bendiciones. Es por eso que para que un hogar sea bendecido, lo primero y más importante es que habite el shalom bayit, la paz en el hogar, ya que sin paz la bendición se aleja. Para el creyente en Yeshua como Mashiach, esta paz no es la ausencia de conflictos externos, sino el shalom celestial que Él prometió. Él dijo, la paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. El shalom es la reconciliación total del alma con su Creador. Ahora, veamos a la luz de la Torah el secreto del pasuk final, el nombre de Elohim. La porción de la bendición cierra con una declaración impresionante de Hashem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Bamidbar 6:27. Los sacerdotes solo eran los canales físicos que levantaban las manos, pero el texto aclara de forma contundente que quien bendice directamente es Hashem. Al sellar el creyente con su nombre sagrado, portar el nombre del Eterno significa que le pertenecemos y que su reputación y santidad ahora caminan con nosotros. La bendición sacerdotal es vista como el clímax espiritual. Los rabinos enseñan que los sacerdotes no bendicen por su propio poder. Ellos son los canales. Pero como vimos, el punto central es que el shalom, la paz, es la vasija que sostiene todas las demás bendiciones divinas. Hagamos nuestro mayor esfuerzo por conservar ese shalom, por tener ese shalom bayit no solo en el hogar, sino el shalom en todos los lugares donde nos encontremos. Que no perdamos el control en el súper, en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar. Que siempre mantengamos esa templanza y que siempre ese shalom esté con nosotros para que podamos ser luz y luz a los demás. Amados hermanos, que al igual que un servidor somos buscadores de la verdad. Llegamos en esta porción naso, la sección más extensa de la Torah, pero que el Eterno nos permitió ver una profundidad de algunos textos muy especiales, ¿verdad? A lo largo de este estudio, Hashem nos ha revelado un manual perfecto para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra familia y nuestra comunidad en un santuario viviente donde su presencia eterna pueda habitar. Llevemos en el corazón estas tres grandes columnas espirituales que hemos aprendido el día de hoy. El llamado a la elevación. Aprendimos que servir al Creador no es una carga pesada que nos rebaja, sino una santa milicia que nos dignifica y levanta nuestra cabeza. Que cada uno de nosotros, sin importar cuán pequeña parezca nuestra tarea, tenemos un rango y una función única en el ejército de la fe, en el reino del Eterno. Sostener una estaca es tan sagrado como transportar el arca de la alianza. El poder de la consagración del Nazir, el misterio del Nazareo nos desafió a gobernar nuestro propio ser. Nos enseñó a mantener la mente sobria ante las distracciones del mundo, a abstenernos del vino, a derribar el orgullo y la vanidad para embellecer el alma, dejar crecer el cabello como corona y apartarnos de la muerte espiritual, los rencores y el estancamiento para elegir siempre la vida y la alegría que proviene de Hashem. El sello del Shalom en el Birkat Kohanim, comprendimos que toda nuestra disciplina, nuestra confesión sincera, directa ante Hashem y nuestro esfuerzo por mantener la paz en el hogar, así como el gran misterio de borrar el santo nombre por el amor de la sotá, se resumen en una sola cosa: convertirnos en una vasija aptas para recibir la bendición sacerdotal. Cuando caminemos en pureza, orden y fidelidad, el Creador mismo alza su rostro sobre nosotros.
Él no solo nos provee y nos guarda de lo material, sino que hace resplandecer la luz de la Torah en nuestro intelecto. Nos otorga su gracia salvadora y nos llena con su nombre sagrado, depositando en lo más profundo de nuestro ser ese shalom, esa paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento humano. Que la luz de la Torah siga resplandeciendo en nuestras vidas, dándonos la fuerza para consagrarnos diariamente y ser canales de bendición para todos los que nos rodean. Cerremos este shur elevando nuestro corazón y nuestros pensamientos directo a Hashem, el creador del universo y la fuente de toda la vida, apropiándonos con fe de las palabras eternas de su Torah. Padre Celestial, Rey del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias en este momento por habernos permitido estudiar tu santa palabra y por los secretos espirituales que hoy has revelado en nuestras vidas a través de la porción de Naso. Señor de la vida, te pedimos que nos dé la fuerza, la disciplina y el dominio propio para ser como el Nazir, consagrados para ti. Mantén nuestra mente sobria, lúcida, alejada de las intoxicaciones de este mundo. Limpia nuestros corazones de todo orgullo y vanidad y ayúdanos a apartarnos de toda muerte espiritual como el rencor y del estancamiento espiritual. Hoy confesamos nuestras faltas directamente ante ti, sabiendo que tú eres fiel y misericordioso para perdonar y restaurarnos por los méritos y la gracia de nuestro Mashiach Yeshua. Y ahora, Hashem, tal como ordenaste a Aarón y a sus hijos, ponemos tu santo nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre cada uno de los oyentes, declarando tu bendición. Yeberejeje Adonai benisbereja, y Adonai panabeleja bijuneja, Isa Adonai panabeleja, Bashem leja, Shalom. Hashem te bendiga y te guarde, que Él prospere el trabajo de tus manos, supla cada uno de tus necesidades físicas y te proteja de todo mal. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que su luz divina ilumine tu mente con sabiduría de la Torah, disipe toda tiniebla de duda y te otorgue su gracia infinita ante los ojos del cielo y de los hombres. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Eterno perdone tus errores, te mire con el tierno amor de un padre y deposite en tu corazón, en tu hogar y en tu matrimonio el shalom definitivo, la paz perfecta que guarda tu alma en completa calma. Amén y amén. Baruch Hashem. Que este estudio nuevamente haya sido un maná para sus vidas y nos vemos en el próximo shur. Shabbat Shalom.